mundo existen lugares que parecen estar atrapados en un limbo entre la realidad y lo desconocido, sitios que, aunque físicos y palpables, se sienten ajenos al resto de la existencia cotidiana. No importa cuánto avance la ciencia ni cuántos intentos haya por dar explicaciones lógicas, ciertos espacios parecen haber sido marcados por una energía inexplicable que los convierte en el escenario de relatos escalofriantes que, generación tras generación, continúan dejando una sensación de inquietud en quienes los escuchan. Estos relatos, muchas veces tomados como meras leyendas urbanas, poseen un elemento en común: suceden en espacios alejados de la civilización, en carreteras olvidadas, en edificaciones en ruinas o en pueblos donde el tiempo parece haberse detenido. Pero, ¿qué sucede cuando una historia de este tipo no puede ser simplemente descartada como una invención popular? ¿Qué ocurre cuando hay testigos que, aun con el paso de los años, insisten en que lo que vivieron fue real? Hay ciertos relatos que, por más que se intenten ignorar, permanecen grabados en la memoria colectiva de un lugar, repitiéndose con variaciones pero siempre con un mismo núcleo aterrador. La historia que vamos a explorar hoy es una de ellas, una de esas historias que, en lugar de desvanecerse con el tiempo, ha crecido, acumulando nuevos testimonios que parecen reforzar la idea de que algo verdaderamente inquietante ocurre en ese sitio. Todo comienza en una carretera secundaria, un tramo de asfalto que, aunque no está completamente abandonado, es utilizado por muy pocas personas debido a su fama. Los habitantes de las localidades cercanas evitan tomar esa ruta después del anochecer, prefiriendo recorrer kilómetros adicionales antes que enfrentarse con la posibilidad de vivir algo de lo que, quizás, no podrían regresar. Los primeros registros de sucesos extraños en esta carretera se remontan a décadas atrás. Inicialmente, eran incidentes aislados, conductores que aseguraban haber visto figuras en medio del camino, sombras que se movían sin una fuente aparente de luz, o la inquietante sensación de que alguien los observaba desde los matorrales al costado de la vía. Sin embargo, con el paso del tiempo, los testimonios comenzaron a adquirir un patrón en común, una repetición de eventos que sugería que algo más estaba sucediendo en ese lugar. Uno de los relatos más antiguos proviene de un camionero que, tras haber tomado la ruta en una madrugada oscura y sin luna, llegó al siguiente pueblo en estado de shock, balbuceando incoherencias y con una mirada perdida. Cuando finalmente pudo contar lo que había sucedido, su historia dejó perplejos a quienes lo escucharon. Aseguró haber visto a una mujer de pie en el borde de la carretera, vestida con ropas anticuadas y con una expresión vacía en el rostro. Aunque al principio pensó que se trataba de alguien que necesitaba ayuda, cuando redujo la velocidad para detenerse, la mujer desapareció frente a sus ojos. Aterrorizado, aceleró su vehículo, pero, minutos después, sintió una presencia en el asiento del copiloto. Giró la cabeza y, por un instante, vio el reflejo de la misma mujer en el espejo retrovisor antes de que ésta desapareciera nuevamente. Este no fue el único caso. Con el paso de los años, más y más personas comenzaron a relatar encuentros similares. Algunos aseguraban haber recogido a una pasajera que, tras unos minutos de viaje, simplemente se desvanecía sin dejar rastro. Otros hablaban de ruidos inexplicables dentro de sus vehículos, como si alguien estuviera respirando justo detrás de ellos. Pero lo más aterrador eran aquellos que, tras haber pasado por la carretera, aseguraban haber despertado en un lugar completamente distinto, sin recordar cómo habían llegado allí. Los testimonios eran tantos que, eventualmente, la carretera se ganó un nombre entre los lugareños: el tramo de la pasajera. Nadie sabía con certeza quién era la mujer que aparecía en la vía, pero había teorías. Algunas versiones hablaban de una joven que había fallecido en un accidente en esa misma carretera, mientras que otras sugerían que se trataba de alguien que había sido asesinada y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Sin embargo, lo más inquietante de la historia es que no se limitaba al pasado. A pesar de los años, los encuentros continuaban ocurriendo. De hecho, uno de los casos más recientes y documentados ocurrió hace apenas unos años, cuando un grupo de amigos decidió recorrer la carretera con el propósito de grabar su experiencia y demostrar que todo era solo una leyenda. Lo que encontraron aquella noche cambiaría sus vidas para siempre. El grupo, compuesto por 4 jóvenes,
estaba convencido de que no encontrarían nada fuera de lo común. Armados con cámaras y linternas, iniciaron su recorrido riéndose de los rumores y asegurando que todo era producto de la imaginación de la gente. Pero su actitud escéptica no duró mucho. A medida que avanzaban por la carretera, el ambiente se volvió cada vez más pesado. La temperatura descendió drásticamente, algo inexplicable considerando la temporada del año. Las luces de sus linternas parecían perder intensidad, como si algo en el aire absorbiera la energía. Pero lo peor sucedió cuando, en un momento de descuido, uno de ellos notó algo en el retrovisor del auto, una figura sentada en el asiento trasero. El pánico se apoderó del grupo. Uno de ellos gritó y el conductor, en un intento desesperado por ver lo que sucedía, giró la cabeza por un segundo. En ese instante, el auto salió del camino y se estrelló contra un árbol. Lo que sucedió después es algo que ninguno de los sobrevivientes ha podido explicar con claridad. Cuando despertaron, ya no estaban en la carretera. De alguna manera, se encontraban en un lugar completamente diferente, un sitio que ninguno de ellos reconocía. Sus teléfonos no tenían señal, y lo más extraño, el auto que habían estrellado simplemente había desaparecido. Desorientados y aterrados, caminaron durante horas hasta encontrar una carretera distinta. Cuando finalmente lograron pedir ayuda y regresar a la civilización, descubrieron algo que los dejó sin palabras: habían estado desaparecidos durante 3 días enteros. Lo que experimentaron aquella noche sigue siendo un misterio. A pesar de que intentaron recordar los eventos con detalle, todos coinciden en que hay fragmentos de la historia que simplemente no pueden explicar. Algunos creen que fueron víctimas de una alucinación colectiva, mientras que otros están convencidos de que algo los transportó a otro plano de la realidad. El caso de estos jóvenes es solo uno de muchos. Hay quienes afirman haber sentido la presencia de la mujer incluso antes de llegar a la carretera, como si su influencia se extendiera más allá de los límites del asfalto. Otros dicen haber encontrado marcas inexplicables en sus cuerpos después de recorrer el lugar, símbolos extraños que desaparecen al cabo de unos días. Con cada nueva historia, la leyenda del tramo de la pasajera se hace más fuerte. Es un relato que ha trascendido generaciones y que sigue causando temor entre aquellos que se atreven a investigarlo. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿se trata solo de una leyenda urbana alimentada por el miedo, o hay algo más? Algo que escapa a nuestra comprensión? Los jóvenes, aún aturdidos por su inexplicable desaparición, intentaron reconstruir lo sucedido. Regresaron al lugar con la ayuda de familiares y algunas autoridades locales, pero no encontraron rastro alguno del auto ni de señales de un accidente. La carretera lucía exactamente igual que antes, como si nunca hubieran estado allí. Uno de ellos, Daniel, no podía sacarse de la cabeza la imagen de la mujer que había visto en el retrovisor. Su mente repetía la escena una y otra vez, una figura borrosa con un vestido antiguo y el rostro inexpresivo. Había durado solo un segundo, pero fue suficiente para sembrar el terror en su interior. Decididos a entender lo que les había ocurrido, comenzaron a investigar más a fondo la historia del lugar. Contactaron a pobladores antiguos, revisaron archivos de periódicos viejos y consultaron con personas que aseguraban haber tenido experiencias similares. Cuanto más investigaban, más aterradora se volvía la historia. Uno de los testimonios más impactantes vino de un anciano del pueblo vecino. Según él, la mujer que aparecía en la carretera era una novia que había muerto en la zona hace más de 50 años. La historia contaba que en la década de 1970, una joven llamada Elisa había tomado esa misma carretera en la noche de su boda, escapando con su esposo después de que su familia se opusiera al matrimonio. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. El auto en el que viajaban fue encontrado destrozado al fondo de un barranco, pero solo el cuerpo del novio apareció. De Elisa nunca se supo nada. Durante días, las autoridades y voluntarios buscaron su cadáver, pero no había rastros de ella. Desde entonces, su espíritu comenzó a aparecer en la carretera, como si estuviera buscando lo que perdió aquella noche. Lo más escalofriante era que, según algunos testigos,
Elisa no solo se manifestaba en la carretera. Quienes habían tenido encuentros con ella aseguraban que, tras verla, comenzaban a notar sucesos extraños en sus propias casas. Objetos que se movían solos, susurros en la oscuridad y la sensación de que alguien los observaba incluso cuando estaban solos. Fue entonces cuando Daniel y sus amigos comenzaron a notar algo inquietante. Después de su experiencia en la carretera, no todo había vuelto a la normalidad. Pequeños detalles, al principio inofensivos, comenzaron a ocurrir en sus hogares. Luces que parpadeaban sin razón, sonidos en la madrugada y la incómoda sensación de que algo los seguía a todas partes. Pero lo peor llegó cuando uno de ellos, Andrés, encontró algo en su teléfono. Revisando las fotos y vídeos que habían tomado la noche del accidente, descubrió una imagen que ninguno recordaba haber capturado. En ella, podía verse claramente el asiento trasero del auto, y sentada allí, con el rostro borroso y el vestido manchado, estaba Elisa. El pánico se apoderó del grupo. Lo que habían creído que era solo una historia urbana ahora tenía pruebas tangibles. Y lo peor de todo, si los relatos de los testigos eran ciertos, esto apenas estaba comenzando. Las noches se volvieron insoportables para el grupo. Lo que empezó como una experiencia aterradora en la carretera ahora los perseguía a cada uno, incluso en sus propios hogares. Ya no se trataba solo de luces parpadeantes o sonidos en la oscuridad. Ahora, comenzaban a ver sombras moverse en los rincones de sus habitaciones, a sentir la presencia de alguien parado al lado de sus camas mientras dormían, y lo peor de todo, a escuchar una voz susurrante que pronunciaba sus nombres en la madrugada. Andrés, el primero en encontrar la foto en su teléfono, fue también el primero en sufrir algo más grave. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sintió que el aire en su cuarto se volvía pesado, como si algo invisible lo rodeara. Cerró los ojos con fuerza, convencido de que era solo su imaginación jugándole una mala pasada. Pero entonces, sintió un aliento frío en su oído y un susurro casi imperceptible. ¿Por qué me dejaron sola? Andrés saltó de la cama, encendió la luz y revisó cada rincón de su habitación. No había nadie allí. Pero cuando miró su reflejo en el espejo del armario, vio, por apenas un segundo, la figura de Elisa parada detrás de él. Su rostro borroso, su vestido de novia rasgado y sus ojos sin vida lo hicieron gritar de terror. A la mañana siguiente, sin dudarlo, reunió al grupo para contarles lo sucedido. Para su sorpresa, todos habían tenido experiencias similares. Daniel aseguraba haber escuchado pasos en su casa cuando estaba solo, y Mariana, la única chica del grupo, despertó con rasguños en el brazo sin explicación alguna. El miedo era cada vez más intenso. Intentaron ignorarlo, decirse a sí mismos que todo era producto del estrés, que sus mentes les estaban jugando una mala pasada después de la experiencia en la carretera. Pero entonces, ocurrió algo que no pudieron ignorar. Carlos, el más escéptico del grupo, recibió una llamada en plena madrugada. Su teléfono sonó insistentemente a las 3 de la madrugada. Al revisar la pantalla, no había número registrado. Al contestar, solo escuchó una estática pesada, y, entre el ruido, una voz femenina que decía, «Ven conmigo». Carlos arrojó el teléfono al suelo, paralizado por el terror. Pero el sonido no se detuvo. La voz siguió susurrando, ahora más fuerte, hasta que la llamada simplemente se cortó. Era evidente que lo que fuera que los había seguido desde aquella carretera no planeaba dejarlos en paz. Desesperados, buscaron ayuda. Se dirigieron a una iglesia local, donde un sacerdote anciano los recibió con una expresión sombría. Después de escuchar su historia, negó lentamente con la cabeza y dijo, «No es la primera vez que escucho sobre ella. Esa mujer ha estado atrapada entre este mundo y el otro desde hace décadas. No busca venganza. Busca compañía. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Mariana, con la voz temblorosa. El sacerdote suspiró profundamente. Han entrado en contacto con ella. Ahora ella los ve.
La única forma de romper el vínculo es encontrar lo que dejó inconcluso. O ella seguirá llamándolos hasta que alguno de ustedes la siga. El grupo se miró en silencio, aterrados por la implicación de esas palabras. Si querían sobrevivir, debían regresar a la carretera. Y esta vez, no solo como víctimas, sino para enfrentar lo que fuera que los había estado acechando. Esa misma noche, el grupo tomó una decisión: regresarían a la carretera donde todo comenzó. No podían seguir viviendo con miedo, siendo perseguidos por algo que no entendían. Debían encontrar la verdad sobre Elisa y, con suerte, poner fin a la pesadilla que los atormentaba. Se reunieron en el mismo auto en el que habían viajado aquella fatídica noche. Nadie hablaba mientras avanzaban por el asfalto oscuro. Las luces del camino parecían más tenues de lo normal, como si la propia carretera supiera que estaban regresando. Cuando finalmente llegaron al punto exacto donde habían visto a la mujer por primera vez, estacionaron el auto a un lado y bajaron con linternas en mano. La noche era fría, y el viento silbaba a través de los árboles. Un silencio sepulcral los envolvía, como si el bosque contuviera la respiración. «Esto es una locura», murmuró Daniel, abrazándose a sí mismo. «¿Y qué otra opción tenemos?», respondió Andrés, apuntando con su linterna hacia el camino de tierra que se adentraba en la maleza. «Si el sacerdote tiene razón, hay algo aquí que debemos encontrar». Mariana se adelantó un par de pasos y miró a su alrededor. La sensación de ser observada era más fuerte que nunca. «Si Elisa murió aquí, tal vez haya algún rastro de su accidente», dijo con voz temblorosa. «Algo que nos diga qué fue lo que pasó realmente». Decididos, comenzaron a explorar la zona. Se adentraron en la maleza, iluminando con sus linternas el suelo cubierto de hojas secas. No tardaron mucho en encontrar algo inquietante. Entre los arbustos, semienterrado por el paso del tiempo, había un letrero de carretera caído. Con esfuerzo, lo levantaron lo suficiente para leer lo que decía: «Precaución, curva peligrosa». Varios accidentes registrados. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. Estaban en el lugar correcto. Siguiendo el camino, avanzaron unos metros más hasta que Carlos tropezó con algo duro. Al enfocar su linterna, su rostro se puso pálido. «Chicos, esto es». Frente a él, cubiertos de óxido y maleza, estaban los restos de un auto destrozado. El metal estaba corroído por el tiempo, pero aún se podía distinguir la silueta de un vehículo antiguo. «Dios», susurró Mariana. «¿Será este el auto de Elisa?». Se acercaron con cautela. Dentro del auto, el interior estaba prácticamente consumido por la humedad y la suciedad. Sin embargo, en el asiento trasero, encontraron algo que los hizo contener la respiración. Un vestido de novia, ennegrecido por los años, colgaba del asiento como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. «No puede ser», dijo Andrés, tocando la tela con cuidado. Pero lo peor vino después. Justo en el suelo, junto a la puerta del conductor, había un objeto que parecía haber sido olvidado por el tiempo: una fotografía. Cuando la levantaron y la iluminaron con la linterna, el miedo se apoderó de ellos. En la imagen se veía a una mujer con un vestido de novia, sonriendo junto a un hombre de traje. ¿Elisa? Pero había algo perturbador en la foto. El rostro del hombre había sido completamente tachado con arañazos profundos. «¿Qué significa esto?», preguntó Daniel con la voz quebrada. Antes de que alguien pudiera responder, un sonido los hizo congelarse. Un sollozo. Venía desde el bosque. Mariana miró a su alrededor con el corazón latiendo a 1000 por hora. «No estamos solos». De repente, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. La temperatura descendió drásticamente, y un viento helado se levantó de la nada. Y entonces, la voz: «¿Por qué me abandonaste?». Era un lamento desgarrador, lleno de dolor y tristeza. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo, y allí estaba. A unos metros de ellos, en la oscuridad de los árboles, se alzaba una silueta femenina con un vestido desgarrado. Su rostro estaba cubierto por un velo sucio,
pero a través de la tela se podían ver unos ojos vacíos, oscuros como la noche. Era Elisa, la novia fantasma, y esta vez no iba a dejarlos ir. El viento se volvió una ráfaga helada que casi los derribó. La figura de Elisa se mantenía inmóvil entre los árboles, pero la presión en el aire se hizo insoportable. Era como si la gravedad se hubiera duplicado de repente. ¡Corran!, gritó Carlos, pero nadie podía moverse. Los ojos de Elisa brillaban con un resplandor fantasmal. Su silueta parecía flotar a centímetros del suelo, y su vestido se movía como si estuviera bajo el agua. «Me abandonaste», murmuró de nuevo, pero esta vez su voz sonaba en todas direcciones. De pronto, Mariana sintió que algo la jalaba. Un frío inhumano recorrió su brazo, y cuando miró hacia abajo, vio una mano pálida y huesuda saliendo del suelo, aferrándose a su muñeca. «No, no, no», gritó, tratando de soltarse. Los demás reaccionaron de inmediato. Andrés y Daniel se lanzaron sobre ella, tirando con todas sus fuerzas, pero la presión aumentaba. La tierra bajo sus pies comenzó a hundirse como si se tratara de arena movediza. «Nos quiere arrastrar con ella», gritó Daniel. Carlos, que aún tenía la fotografía en la mano, recordó las palabras del sacerdote: «Las almas atrapadas en este mundo buscan respuestas, o venganza». Sin pensarlo, levantó la foto y gritó: «Elisa, ¿quién te hizo esto?». La sombra se estremeció. Por un momento, el agarre sobre Mariana se debilitó. Carlos insistió: «No somos quienes te lastimaron. Dinos la verdad». Elisa dejó escapar un lamento que hizo que los árboles temblaran. Su velo cayó lentamente, revelando su rostro. Sus mejillas estaban hundidas, su piel era ceniza, y sus labios se veían agrietados, como si hubiera pasado siglos atrapada entre la vida y la muerte. Pero lo más perturbador eran sus ojos, llenos de sufrimiento y odio. «Me traicionó. Me abandonó». Su voz era un susurro y un grito a la vez. La imagen del hombre con el rostro tachado apareció en sus mentes. Andrés dio un paso adelante, armándose de valor. «Tu prometido», dijo con cautela. «¿Él te hizo esto?». Los faros del coche parpadearon de golpe. Elisa tembló y, por un instante, su imagen pareció distorsionarse. Algo dentro de ella se quebró. «Me dejó morir», rugió. El suelo tembló bajo sus pies. El aire se volvió espeso. Y entonces, todo se precipitó. Las sombras de los árboles comenzaron a moverse como si estuvieran vivas. Los ruidos de llantas frenando y metal chocando contra el asfalto retumbaron en la carretera. Y de repente, lo vieron. Una escena etérea apareció ante ellos. Un auto derrapaba en la curva peligrosa. Elisa estaba dentro, golpeando el cristal, gritando por ayuda. Pero afuera, en la carretera, un hombre vestido de traje la miraba con indiferencia. «No», susurró Mariana, entendiendo la verdad. El hombre no había tratado de ayudarla. Había dejado que el auto cayera al barranco. El espíritu de Elisa soltó un grito desgarrador, y de repente, toda la rabia acumulada por años de abandono se desató sobre ellos. Las linternas explotaron. El auto de los chicos se sacudió como si algo invisible lo golpeara. El viento se convirtió en un aullido infernal. «Va a matarnos», gritó Daniel. Carlos pensó rápido. Sacó un encendedor del bolsillo y sostuvo la fotografía de Elisa. «Si te quedas en este mundo, solo habrá más sufrimiento», dijo, con la voz firme. «No podemos cambiar el pasado, pero puedes encontrar paz». Elisa se quedó quieta. Su expresión dejó de ser la de un espectro vengativo y se transformó en algo más humano. Carlos encendió la foto. Las llamas iluminaron el bosque, consumiendo la imagen poco a poco. La figura de Elisa comenzó a desvanecerse. Su grito final fue un eco que se perdió entre los árboles. Y entonces, el silencio. El viento se detuvo. La carretera volvió a la normalidad. La noche, por primera vez en mucho tiempo,
se sintió realmente vacía. Elisa ya no estaba. Los chicos se miraron entre sí, sin palabras. Sabían que nunca olvidarían lo que había pasado. Sabían que jamás podrían contarle a nadie la verdad sin que los llamaran locos. Pero también sabían que, por fin, la novia de la carretera había encontrado su descanso. Tomaron su auto y se alejaron de aquel lugar sin mirar atrás. Y aunque la carretera quedó en paz, la historia de Elisa seguiría viva en cada persona que escuchara la leyenda.